¿Cómo hacer armaduras, espadas, escudos, trajes espaciales? Todo sería tan complejo si no fuera por el FOMI. Si aún no te has suscrito a este canal, aquí encontrarás guías, materiales, técnicas nuevas y muchas otras cosas alrededor del cosplay, empezando con esta playlist que te guiará por todo el proceso para generar tu cosplay de inicio a fin, así que no te la pierdas. Soy Sekei y esto es Sekei Cosplay. Cuando ya tienes confeccionada la ropa del vestuario de tu cosplay, pensar en las armaduras, las armas, las espadas, los escudos o diferentes cosas que puedas portar sería muy caro y extremadamente complejo tratar de hacerlo con materiales que puedan ser por lo menos similares a los originales. Sin embargo, hay una mejor manera, el FOMI, o como lo conocemos en el mundo del cosplay, la goma eva. Se le llama EVA por etilvinilacetato, que es la fórmula que lo compone. Y sus usos más comunes son para manualidades, tapetes de ejercicio, aunque se usa prácticamente en todas las industrias debido a sus cualidades. Existen muchos tipos de goma eva. Varían desde goma eva de 2 milímetros, muy útil para poder cubrir superficies, de 4, 5 o 6 milímetros, que es muy utilizado para hacer cascos u otros elementos que van sobre el cuerpo, hasta grosores de 12 milímetros como el que tengo aquí, o hasta inclusive 3 centímetros. Si ustedes han encontrado otros grosores, por favor no olviden dejarlo en los comentarios. También varían en los diferentes tipos de texturas y acabados que puedan tener. En lo personal, cada vez que encuentro una textura diferente, compro el material porque la puedo utilizar más adelante. Otra variante es que hay muchísimos colores de donde elegir, en dado caso que quieras utilizar la goma eva con el color original, aunque la mayoría de las personas prefieren pintarla finalmente. Y la última variable, que es una de las más importantes, es la densidad. La goma eva que yo utilizo tiene una densidad de 35, aunque hay muchas otras densidades, por ejemplo los tapetes de yoga suelen ser mucho menos densos y son mucho más suaves, u otros que son mucho más duros y que tienen mayor resistencia. Y para poder trabajar este maravilloso material, hay diferentes herramientas que podemos utilizar. No puede faltar el exacto, que es para cortes mucho más precisos, o la navaja utilitaria, que es para cortes grandes. También necesitarás un afilador, porque la goma eva hace que las navajas pierdan su filo rápidamente. Una vez cortado el material, es necesario poder pegarlo. Para esto utilizo pegamento de contacto, que es el estándar para poder pegar goma eva. Sin embargo, también puedes utilizar pegamento de madera, silicón caliente o pegamento instantáneo. Cada uno de estos pegamentos tiene una función diferente y la puedes aplicar en diferentes momentos. También te será muy útil las lijas o los sopletes de mano. Y esas son las herramientas básicas que vas a utilizar para poder manipular la goma eva. Y todas las variantes mecánicas de estas mismas herramientas, como la sierra de mesa, la lijadora, la pistola de calor o el favorito de todos, el mototool o herramienta rotatoria. En mi caso yo utilizo una Trooper. Todo el trabajo en la goma eva se divide en 3 etapas principales. La construcción, o como yo le suelo llamar la obra negra, que es cuando se crea el objeto únicamente con el FOMI. La etapa de pintura, que es la que le da vida al objeto, sin embargo no le da el realismo suficiente. Y el desgaste o aclimatamiento del material, que es lo que le da muchísimo realismo y le da mucha historia. Cuéntenme, ¿qué armadura o prop están haciendo ustedes? Antes de empezar a crear, es muy importante que puedas conocer el objeto que vas a replicar. Y esto lo he mencionado en algunos videos anteriores. El avambrazo está diseñado para poder proteger el brazo que porta la espada y consta de una armadura metálica cubierta de piel. Los escudos estaban hechos de madera o de metal y muchos de ellos tenían una forma redondeada para poder desviar los golpes del atacante. Cada parte de la anatomía de las espadas tiene un nombre y una función específica, y su punto de equilibrio debe encontrarse lo más cercano a la cruceta, generalmente en el ricazo. Por otro lado, en el caso de Link, que es el personaje que yo estoy haciendo junto con ustedes en esta guía, él porta la espada y la saca desde la espalda, lo cual es interesante porque históricamente las espadas siempre se han portado en un costado, y es imposible sacarlas de su funda en la espalda. Así que me tomé la libertad de poder modificar la funda para poder sacarla desde la espalda. Ya que conoces el objeto que vas a replicar, ahora es el momento de empezar a generar los patrones a partir del objeto. Hay muchas formas de poder generar los patrones, sin embargo en esta playlist ya hemos hablado acerca de ello. Si tu material tiene textura, es muy importante poder considerarla antes de empezar a trazar los patrones. Debes de considerar si quieres utilizar el lado de la textura o el lado que no la tiene. También considerar el hecho de que algunas plantillas van en espejo, o sea que se traza de un lado y se invierte para poder trazar el otro. Y también debes de identificar si el corte va recto o lleva algún ángulo de inclinación. Para comenzar a cortar el FOMI es muy importante que antes que nada puedas tener bien afilados tus cuchillos. Entre más cercano sea el ángulo del cuchillo a la superficie, el corte será más limpio. Entre más recto sea el ángulo,
corres el peligro de desgarrar el material al cortar. El bisel del corte dependerá del ángulo lateral que le des a la cuchilla. Para poder pegar la goma eva, el pegamento de contacto se utiliza de la siguiente forma. Se aplica una capa delgada de pegamento de contacto en ambas superficies que deseas que puedan pegarse. Y a diferencia de otros pegamentos, tienes que esperar 5 minutos para que pueda secarse y entonces puedas pegarlo. La unión es muy fuerte, así que asegúrate de que cuando lo pegues estés pegándolo de la forma correcta, o de otra forma al intentar despegarlo vas a desgarrar el material. El silicón caliente llega a fundir la superficie donde lo aplicas. Inclusive tiene la característica de que puede aplicar un volumen mayor en ciertas partes donde tú lo desees. Y por ser un material que se solidifica, puedes encontrar muchísimas aplicaciones para las partes internas de tu armadura. El pegamento de madera no es muy recomendable, dado que al endurecerse puede llegar a cuartearse. Y el siempre confiable pegamento instantáneo, el problema que tiene es que es muy caro. Durante todo el proceso siempre debes de estar verificando que la pieza quede en el tamaño correcto. Este es un problema que he visto constantemente. A veces cuando ya llevan avanzado el traje, se dan cuenta que la pieza es demasiado grande, pero ya están demasiado cerca de terminarla y prefieren dejarla así. Así que no olvides siempre estar haciendo pruebas para que sea exactamente tu medida. Una vez que ya tienes tu estructura terminada, es momento de empezar a agregar todos los detalles. Los detalles son los elementos que realmente marcan la diferencia entre un prop, una armadura, un escudo que es del nivel de un disfraz de Halloween o algo que es al nivel de cosplay. Así que tómate tu tiempo y ten muchísima paciencia para poder ir agregando los detalles para que tu pieza se vea perfecta. Una vez terminado el objeto, es momento de sellarlo. Para poder sellarlo generalmente se utiliza una pistola de calor o un soplete. Esto hace que la capa exterior del material se derrita cerrando todas las porosidades. Una vez sellado con calor, también puedes aplicar otro tipo de sellamientos exteriores. Nuevamente puede utilizarse el pegamento de madera, sin embargo, como ya les había mencionado, cuando llega a tener dobleces puede llegar a cuartearse. También pueden utilizarse resinas epóxicas para poder cubrir el exterior, aunque en lo personal mi favorito es el spray plástico, también llamado FlexiDip o Plastidip, que generalmente es utilizado para pintar rines de autos. Una vez sellado tu material, es momento de pintarlo. Lo más básico es utilizar pinturas acrílicas y un pincel. Sin embargo, también puedes utilizar aerógrafos o pinturas en lata, aunque debes de tener cuidado de que esta no coma el material. Esta parte es un proceso completamente artístico y artesanal, y una vez pintado, debes aplicar una laca transparente para poder proteger la capa de pintura. Esta puede ser aplicada nuevamente con un aerógrafo o diferentes tipos de lacas, ya sean brillantes o mates. Y ya que tienes pintadas y protegidas todas tus piezas, es momento de poder ensamblarlas unas con otras. De esta forma puedes probarlas con el traje y ver el resultado final. Si has seguido con nosotros cada paso, por ahora el traje hasta este punto debe estar listo para una convención, pero aún faltan algunos detalles más que podemos agregar. Si quieren ver más detalles en el trabajo en la goma eva o foamería como yo le digo, pueden checar esta playlist aquí arriba. Y en nuestro siguiente video hablaremos de uno de los puntos más importantes en el proceso del cosplay, el desgaste de las prendas y de los props para darle el realismo que necesitan. Queremos producir muchos más videos como este para ustedes, así que por favor, si realmente te ha gustado este video, compártelo con muchas otras personas, invítales a suscribirse para que podamos hacer que crezca esta comunidad. Y bueno, sigamos creando mis increíbles creadores. Yo soy Sekei y nos vemos en el próximo video.